primer nivel de la trayectoria educativa, de una serie de herramientas y de recursos para poder gestionar de mejor manera su funcionamiento. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que había muchas cosas en el sistema que carecían un poquito de orden, de estructura, de una mejor gestión, y que paradójicamente la educación parvularia lleva mucho tiempo en funcionamiento en nuestro sistema educativo. Tiene una historia de larga data. Tenemos una subsecretaría que está funcionando hace 10 años atrás, pero paradójicamente nunca se había creado una ley particular para este nivel educativo. En general, lo que pasa en la educación parvularia es que se adscribe a las leyes y a las normativas que rigen al sistema escolar. Entonces, un primer gran elemento o un hito importante para este sector es que este proyecto de modernización, que ahora es ley, en el fondo recoge una serie de problemáticas que son propias de la educación parvularia, que nos va a permitir abordar sus desafíos, sus necesidades, pero con una pertinencia y con la particularidad de este nivel educativo. Le planteo la siguiente pregunta, subsecretaria. ¿Esta ley permitirá mejorar la gestión de oferta en jardines y salas cuna a nivel nacional? Así es. Y eso, que a veces uno lo puede encontrar como una idea un poco abstracta, se traduce en cosas bien concretas. Por ejemplo, que se prohíbe con esta ley la doble matrícula de los niños y niñas en los jardines infantiles. ¿Qué pasaba históricamente? Que había muchos, como esa es una gestión que hacen los padres o las familias, había muchos niños que estaban matriculados en más de un jardín, porque en los procesos de postulación los papás se aseguraban de que pudiera quedar en más de alguna alternativa para no perder en el fondo la posibilidad de ir al jardín. Entonces, los padres en general postulaban a los niños en muchos lugares y resulta que después no hacían el ejercicio tan fundamental que es de renunciar a la matrícula. ¿Cuál es el peligro de eso? Que siendo este un derecho de los niños y resguardando nuestra legislación el bien superior de los niños, no hay nadie en nuestra normativa que pueda hacer ese trámite que no sea la familia o el adulto responsable de los niños y niñas. Entonces esos cupos quedaban tomados. Entonces había niños que en el sistema estaban 2 o 3 veces matriculados. El niño, en el mejor de los casos, estaba yendo a uno de esos jardines y en los otros 2 la matrícula aparecía como ocupada en circunstancias de que no lo era. Entonces, eso nos generaba una distorsión de la cantidad de cupos disponibles en el sistema. Entonces, para efectos prácticos, eso tiene una implicancia en las familias, que seguramente habían familias que iban a preguntar si había cupo en ese jardín y le decían que no, pero no era real esa información por la mala gestión que se estaba realizando. Y por otro lado, se sobredimensionaban también las listas de espera, porque suponíamos entonces que había muchos más niños que estaban en listas de espera y que podrían haber estado matriculados. Entonces, es efectivamente una situación que va en directo beneficio de los niños y sus familias y que era muy importante de regularizar. Con este es un elemento. Sí, con este ordenamiento, subsecretaria, ¿se tiene como un estimulado de cuánto lograron liberarse de todas estas temáticas? Claro, eso es bien importante porque inicialmente, bueno, esto es una gestión y una preocupación que nosotros venimos levantando desde que asumimos este gobierno. Entonces, llevamos un rato gestionando eso con las herramientas y con los recursos que disponíamos del sistema, que no era una ley. Hoy día esto es ley y esto se va a hacer de manera permanente y sistemática, y los sostenedores, que son JUNG, Integra, los jardines vía transferencia de fondos, van a tener la responsabilidad de hacer este ordenamiento de manera periódica. Sin embargo, hasta antes de la ley, eso era algo que nosotros empezamos a hacer como le decía, con las herramientas que teníamos y con todo, es decir, no con las condiciones óptimas, sino con las posibilidades que teníamos. Logramos en los primeros años liberar cerca de 4.000 cupos, y lo que estimamos a esta altura es que se han ido disponibilizando en todo el sistema a lo largo de este tiempo cerca de 10.000 cupos. Si usted lo analiza en términos de porque esto es importante, yo le decía, para las familias, pero también es importante para el diseño de políticas públicas, porque si usted analiza eso en términos de la proyección, si uno se hace la pregunta, a ver, ¿dónde uno debiera construir o cuántos jardines más debiera construir? 10.000 cupos, si uno piensa que un jardín en promedio tiene 100 niños, estaríamos pensando en 100 jardines infantiles que a lo mejor no era necesario construirlos, ¿se fija? Sí. Entonces es muy importante porque tiene una implicancia concreta respecto de la vida cotidiana de las familias, pero también tiene una implicancia respecto a el uso de datos para tomar decisiones de política pública, que es algo que también estamos instaurando en nuestro nivel a propósito de esta ley. Subsecretaria, al leer esta ley se habla
del reconocimiento oficial a los establecimientos con programa alternativo. ¿Cómo se puede explicar esto de manera más fácil, digamos? Esto es bien importante porque también, efectivamente es difícil su conceptualización, pero también tiene una implicancia muy concreta en la realidad, y es que nuestra oferta educativa, desde hace muchos años, contempla jardines que son los jardines clásicos, los que habitualmente conocemos, como establecimientos de Junji o de Integra, pero también cuenta con una importante oferta a lo largo de todo Chile, que son los programas alternativos. Estos programas en general tienen mucho más presencia en lugares de ruralidad o de alta dispersión geográfica, o en espacios donde la oferta clásica, vamos a decir, a lo mejor no llega, por distintas razones, generalmente por condiciones geográficas. Entonces, estos programas existen, constituyen un valor inconmensurable para las comunidades educativas porque, entre otras cosas, tienen un currículum que es flexible y que recupera muchos elementos territoriales, de pertinencia territorial y cultural, que son muy importantes. Entonces, estos jardines que existen hace mucho tiempo son jardines que, si bien tenían una expresión en el sistema educativo, en el presupuesto, que al final del día es muy importante porque se diseñaba todos los años un presupuesto para poder financiarlo, no tenía ciertos elementos normativos que son fundamentales, como por ejemplo atribuirles un estatus normativo, jurídico, como programa propiamente tal, y que de alguna manera uno pudiera decir, este programa debiera también, por ejemplo, tener reconocimiento oficial, o es un programa que a lo mejor es tan bueno que yo podría crear otro. Todas esas atribuciones asociadas a la gestión de estos programas no estaba normada, no dotaban ellos de una identidad jurídica. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es a visibilizarlos dentro del sistema y a decir, estos programas tienen que tener ciertos requisitos, ciertas estructuras, deben poder reconocerse y de alguna manera tenemos que resguardarlos para que se mantengan a lo largo del tiempo, porque aportan una riqueza cultural y territorial que es muy importante. Entonces, de alguna manera lo que hacemos es, en este reconocimiento, darles un mayor estatus y valorarlos y reconocerlos dentro de la diversidad de la oferta educativa. Exacto. Bueno, ya que es la oferta educativa, también de lo que es esta área técnico-pedagógica que tienen que estar en la vinculación. Entonces, ¿qué pasa con los profesores y profesoras? ¿Se va a dar algún tipo, no sé si estoy ocupando de la palabra, algún tipo de filtro, algún tipo de requerimiento extra para ellos? La verdad es que en educación parvularia, es bueno que la gente lo sepa, en nuestro país, la educación pública tiene un estándar de calidad que es muy alto. Eso no lo decimos nosotros, es reconocido internacionalmente. Y nosotros siempre decimos que el estándar de calidad, es decir, cuando uno quiere mirar un buen jardín infantil, tiene que ir a la oferta pública más que a la privada en Chile, porque los jardines públicos están muy regulados. Que no es lo que pasa con el resto de la oferta privada hasta ahora, hasta esta ley, y esa es otra de las cosas importantes de esta ley, es que se requiere, se instaura una regulación que es, por ejemplo, que toda la oferta privada va a tener que identificar sus características, va a tener que sumarse a un registro para poder saber dónde están esos jardines privados y si efectivamente cumplen con los estándares. Los estándares, como les decía, de calidad los otorga la oferta pública, y ahí hay claramente elementos que son fundamentales y que, por ejemplo, requieren que existan para que se les otorgue el reconocimiento oficial o la certificación que tienen que tener los jardines infantiles y salas cunas. Entonces, en ese reconocimiento oficial, lo que se señala es que los jardines infantiles, para su funcionamiento, tienen que tener características de distinta índole, por ejemplo, normativa, técnico-pedagógica y de infraestructura. Y respecto de lo técnico-pedagógico, para responder a su pregunta, se alude específicamente que las personas que trabajan en los jardines infantiles deben ser profesionales de la educación parvularia, ya sea en su expresión profesional las educadoras o educadores de párvulo, o en la conformación de los equipos técnicos, donde están los técnicos en educación parvularia y los asistentes de la educación. Toda la gente que trabaja con niños pequeños en el sistema público tiene que cumplir con la certificación y con los estándares que corresponden. Es decir, no podría trabajar alguien que no tenga esos títulos, ya sea técnicos o profesionales. Entonces, de alguna manera, el que todos los jardines requieran avanzar en este reconocimiento oficial, que es lo que también promueve esta ley,
es algo que garantiza de alguna manera que quienes trabajan con los niños pequeños sean personas que tengan estas credenciales y esta certificación. Entonces también hay un resguardo de la calidad por ese lado. La quiero llevar a una temática que también es bastante conversada, que es acerca de los niños migrantes que también tienen la posibilidad de postular a estos cupos, como hablamos un poquito antes, subsecretaria de esta liberación. Bueno, hay muchas controversias, obviamente no queremos en esta conversación dividir a niños por su raza ni por su condición, obviamente solo queremos ahondar en los valores que tiene esta ley, pero es algo que se comenta mucho. ¿Es así, subsecretaria, lo que es este trato con niños migrantes y las postulaciones también a los jardines infantiles? Bueno, Cristóbal, yo le agradezco mucho la pregunta porque me sirve para poder clarificar algo que lamentablemente se ha instalado con muy poca información y con muy poco fundamento. Lo primero que le quiero decir es que la cantidad de niños de condición migrante, o es decir, que no tienen la nacionalidad chilena, que asisten a nuestros jardines públicos, es absolutamente residual. Ese es un dato que nosotros estamos permanentemente capturando y yo le diría que actualmente no supera el 3% de la matrícula total de los jardines infantiles. O sea, es muy, muy menor respecto de la cantidad de niños en el fondo que son que tienen nacionalidad chilena que asisten a los jardines. Entonces, en realidad, eso es como para despejar inmediatamente esa inquietud. O sea, máximo uno podría decir hay un 5% de toda la oferta que es ocupada versus un 95%, para poner los números gruesos, que ocupan nuestros niños nacionales. Otra cosa es que efectivamente hay niños que sus características físicas son de otras etnias o tienen características que son a lo mejor distintas a los niños chilenos, de padres chilenos, pero que en realidad son niños que o nacieron acá sus padres en el fondo principalmente niños que nacieron. Los niños con nacionalidad chilena y que tienen rasgos de migrantes son muchos también, porque efectivamente lo que ha ido pasando es que en los últimos años la población migrante de adultos ha ido aumentando. Entonces, los niños que a veces uno puede ir a un jardín y ver que hay muchos niños a lo mejor con características étnicas distintas, pero son niños que si usted analiza sus papeles y se va a la dimensión legal de sus antecedentes y son niños chilenos. Eso es una realidad, nuestro país está cambiando, se ha ido diversificando sus etnias y eso es parte de la naturaleza propia de la evolución de nuestra sociedad. Entonces, esos dos elementos a veces instalan un cuadro que la gente hace pensar de que efectivamente los jardines tienen cierta preferencia y cierto privilegio. Ahora voy al tema de las postulaciones. Tanto Junge como Integra tienen procedimientos de postulación que son históricamente han funcionado de la misma manera y que lo que les interesa siempre resguardar es el nivel de prioridad que tienen los niños, pero por su vulnerabilidad social. Y en ese contexto, eventualmente pueden caber, por supuesto, niños que son niños migrantes, pero que no es la condición que se considera como prioritaria para esa postulación. Esa es una condición que va en el marco de muchos otros elementos que tienen que ver con la condición socioeconómica de la familia, si sus padres tienen o no tienen un trabajo, si están a lo mejor afectados por algún tipo de medida legal o cautelar. En el fondo lo que nosotros resguardamos como sociedad y desde hace mucho tiempo, además esta es una definición que excede incluso a este gobierno, es desde hace mucho tiempo, nosotros hemos adscrito a tratados y a leyes que son universales, en el fondo, que van en beneficio y en resguardo de la protección de los niños y niñas. Tenemos una suscripción a resguardar los derechos de los niños y niñas, tenemos una defensoría de la niñez, o sea, Chile es un país que desde hace mucho tiempo se ha adscrito a una perspectiva que muchos países comparten, que es resguardar las infancias a como de lugar. Y en ese contexto, efectivamente, nosotros tenemos que priorizar por el bien superior de los niños y niñas, es decir, asegurarnos que esos niños encuentren en el jardín y en la sala cuna espacios donde puedan efectivamente estar protegidos, resguardados
y siendo bien tratados, porque sabemos que también esas son condiciones que uno esperaría que siempre otorgara a la familia, pero sabemos que no siempre es así. Entonces, ese es otro elemento que nosotros ponemos en la postulación para poder considerar la prioridad de un niño para poder entrar al sistema educativo público. Pero no es efectivo, primero, que la mayor cantidad de cupo esté ocupado por niños migrantes, eso no es real, ya le di las cifras. No es efectivo tampoco de que se prioricen a ellos por sobre otros niños, y no es efectivo, en definitiva, que esos niños hoy día le estén quitando cupos a nuestros niños y niñas nacionales. Acá hay una perspectiva, como le digo, que reconoce, que valora y que protege el resguardo de los derechos de los niños, y como usted muy bien decía al principio, sin diferenciar en el fondo su condición. Por supuesto que sí hay una opción respecto de los niños más vulnerables, pero eso no tiene una relación directa ni lineal con pertenecer a una etnia o ser de una nacionalidad o de otra. Perfecto, queríamos aclarar esa temática porque más de alguna persona más con esta viralización en redes sociales puede cuestionar lo que estamos conversando. Estoy conversando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, acerca de esta muy interesante temática. Era lo que yo le iba a consultar inmediato, usted ya lo estuvo expresando dentro de su respuesta acerca de la sala cuna para Chile. En noción del tiempo, consultarle cuáles son los principales cambios que se han incorporado, subsecretario. Bueno, eso es bien importante porque hay un proyecto, el proyecto de Sala Cuna, un proyecto que ha ido presentándose cada cierto tiempo en la discusión social y legislativa. Cuando nosotros asumimos también, se volvió a reactivar esta discusión. Y la verdad es que nosotros fuimos bien críticos respecto de observaciones que era relevante de atender para el tema de la sala cuna. Primero, que este es una ley que surge con el propósito de modificar un artículo de una ley laboral, o sea, surge en el mundo del trabajo y no de la educación. Y para nosotros una principal crítica era justamente que carecía de un componente educativo. Eso quería decir que no estaba considerando que los espacios a los que los niños tenían que asistir, más allá de llamarse sala cuna, tenían que tener justamente, como yo le decía hace un rato, ciertas características, ciertos estándares y ciertas regulaciones. Por eso es que nosotros hablamos del paquete y de la agenda sala cuna, porque en el fondo el primer paso de esa agenda es el proyecto de modernización que regula todos estos elementos de la oferta. Otro elemento que considera, es decir, además de que incorporar este componente educativo, considera una perspectiva de coparentalidad. Históricamente este beneficio se pensó para las mujeres. Hoy día lo que nosotros decimos que este debe ser un beneficio en pos de la coparentabilidad y de que los padres tengan una participación activa en la crianza y en la educación de los niños, y sea una tarea compartida, debe también considerar a los padres trabajadores. Entonces también esa es una innovación que tiene este proyecto. El poder no suscribirlo como estaba pensado antes solo a las 20 trabajadoras, sino que ampliar esta oferta a todas las trabajadoras y trabajadores que lo requieran, teniendo niños en edad de sala cuna, también es un elemento que se incorpora. Y además un fondo que va a permitir de alguna manera que esta prestación sea dada por el fondo va a instar a los empleadores a poder cumplir con este requerimiento independiente de las características de su empresa, entendiendo que es un derecho para los niños y niñas que es tan importante como que las mujeres se inserten al trabajo, porque lo que antiguamente ocurría era que como que se ponía en tensión o en pugna los derechos de las mujeres, que era el derecho a que alguien les cuidara a los niños para trabajar, versus los derechos de los niños, que es lo que nosotros resguardamos desde el Ministerio de Educación. Es decir, los niños no pueden quedarse ni en cualquier lugar, ni con cualquier característica, ni a cargo de cualquier cuidador. Entonces, otro elemento importante de estas modificaciones que se le ha hecho a esta indicación sustitutiva, que es el proyecto Sala Cuna, es que las personas que están a cargo de los niños, como le decía, en educación parvularia son profesionales de la educación. El proyecto anterior
daba cuenta de un registro de cuidadores, y nosotros consideramos que en educación parvularia uno no puede simplificar el complejo rol que tiene el educar a niños pequeños, que es un propósito de nuestro sistema educativo, y por supuesto eso es algo que no puede hacer una persona que no esté debidamente preparada. Entonces ese registro se suprimió y quedó absolutamente consignado que los niños deben asistir a jardines y salas cunas que tengan una oferta educativa competente y que responda con los estándares de calidad que se requieren. Entonces son hartas innovaciones y hartas modificaciones que el proyecto inicial no tenía. Estamos todavía en conversaciones y tratativas para que este proyecto quede mucho mejor, por supuesto. Hay muchos elementos que todavía hay que afinar, pero en términos gruesos yo le diría que eso es lo más relevante, esta incorporación del componente educativo con todos estos elementos que le he señalado. Sí, una temática que le quiero tocar porque estamos en un proceso importante, que es un llamado también del gobierno, que es el proceso de la campaña de vacunación. Y es por eso que le quiero por una temática que es de bienestar y salud, como es el cuidado de los niños y también los docentes que tienen que estar ahí con ese proceso. Por eso le quería consultar el rol que cumple esta campaña de vacunación en la comunidad educativa y también por el bienestar infantil que estamos conversando. Muy importante porque, primero porque como país hemos avanzado muchísimo en el tema de las vacunas. Nosotros siempre hemos sido un país con referente también a nivel internacional porque tenemos nuestro calendario de vacunas histórico y con una muy alta adhesión de la población, que además el año pasado incorporó un importante procedimiento de inoculación para los niños recién nacidos. Y que se administra en el primer año de vida y que llevó ni más ni menos el año pasado a esta vacuna, que es una vacuna que previene el virus sincicial y que de alguna manera dota al niño de una serie de defensas que es importante que tenga. Nos llevó a que el año pasado, con la administración de esta vacuna, no tuviéramos casos de muerte por virus sincicial en los primeros años de vida, que es una cosa que no había pasado hacía mucho tiempo. Entonces es muy importante primero que los niños, ojalá los niños recién nacidos y durante el primer año se beneficien de esta inoculación y que además después de eso sigan todo su calendario de vacunas que está debidamente explicado y publicitado en los consultorios, en los jardines, también en los jardines y en espacios educativos. Nosotros hacemos la campaña y muchas veces van a vacunar a los mismos lugares para que los niños, los padres no tengan que llevarlos a otros espacios, pero es invaluable el beneficio que trae que los niños y niñas sean vacunados. Nosotros somos tajantes como gobierno en decir que las vacunas salvan vidas y que además, a mí me gustaría agregar, esto no es una decisión individual, porque tiene una implicancia colectiva. Uno a veces piensa que eso lo evalúa en el contexto de cómo me afecta a mí o a mi familia, pero si hay un niño contagiado que va a asistir al jardín o a la sala cuna y está en contacto con otros niños, a lo mejor él no va a recibir, no va a estar perjudicado, pero puede que contagie a otros niños que sí pueden tener resultados o desenlaces muy lamentables. Por eso que hay que entenderlo como una política pública, pero que además instala y promueve un beneficio que es colectivo. Es una decisión que uno tiene que tomar respecto de sus niños y su bienestar, pero también respecto de la comunidad. Y hoy día en Chile están todas las condiciones para poder acceder a las vacunas de manera gratuita, de manera inocua y absolutamente disponibilizada en todas partes. Entonces, la invitación y el llamado es que los niños sean vacunados desde que nacen y desarrollen todo su calendario de vacunas porque, como dije hace un rato, las vacunas salvan vidas. Última pregunta, subsecretaria, que le quiero plantear, también de agradecerle su tiempo por querer conversar y ahondar en esta temática muy importante. Consultarle por los principales desafíos que ve la subsecretaría para este 2025, año también en el que cumplen una década. Así es. Hartos desafíos porque tenemos el desafío de implementar esta ley de modernización. Eso implica un trabajo legislativo que no termina porque tenemos que desarrollar todo tipo de decretos y normativas para que efectivamente pueda implementarse en toda su expresión de todos los elementos que tiene, lo que tiene que ver con, como le decía, con la asistencia, con los estándares de calidad, con el reconocimiento oficial, con la creación de un calendario parvulario, con ciertas normas que se le atribuyen a la superintendencia para que pueda fiscalizar, por nombrar algunos elementos. Uh-huh. Y además tenemos el gran desafío de seguir motivando e instando a las familias a que lleven a los niños al jardín infantil y a la sala cuna.
Algo pasó después de la pandemia, al parecer algunas familias perdieron sus redes o de alguna manera se desvalorizó un poco el valor que tiene la educación parvularia y nosotros hemos identificado que si bien la asistencia ha mejorado sustantivamente en este último periodo, todavía no llegamos a los niveles prepandemia y por eso que es muy importante que las familias entiendan que asistir al jardín y a la sala cuna es demasiado importante, hace la diferencia en términos de desarrollo, en términos de oportunidades de aprendizaje, en términos de desarrollo y bienestar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hay una preocupación de parte de la subsecretaría hoy día y estamos desplegando todas nuestras posibilidades y capacidades para que podamos mejorar la asistencia permanente y sistemática de los niños al jardín y a la sala cuna. Bueno, agradecerle, subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, su tiempo, una temática bastante amplia, que incluso nos faltaron muchas temáticas por conversar, pero sí, dejamos la invitación abierta y me voy a comunicar con su equipo de comunicaciones para volver a gestionar una nueva instancia de conversación para ahondar más en esta temática que, según sus palabras, este 2025 si viene con tutti, podemos decir, para el beneficio de estas temáticas para que tengan una buena resolutividad. Así es. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición y por su interés de profundizar sobre un tema que es tan relevante no solo para los niños y niñas, sino para su familia y para la sociedad en su conjunto. Así que gracias por valorizar la educación parvularia. Igual a ustedes por la oportunidad de acá en los medios de la región interior, así que muy buena semana, subsecretaria, para su equipo y estamos acá atentos para un próximo contacto en la Radio Latina. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bien, queridos auditores y auditoras, ahí tenemos parte de una entrevista que teníamos preparada hace bastante tiempo para hablar acerca de esta ley de modernización, hablar también de esta ley de sala cuna para Chile, y temáticas importantes que estuvimos hablando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, que nos extendió, digamos, en buenos términos, nos desglosó toda esta temática que para algunos puede ser bastante agobiante, estresante entender por estas terminologías, pero es la temática también de los medios de comunicación, en ahondar más en eso y hablar con las autoridades pertinentes para que hablemos de la educación parvularia que está todavía en boga. Hay muchas temáticas pendientes, pero estamos para acá para extender la información al respecto. 10 años. Una década de compromiso con una educación parvularia de calidad. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.